Ajonjolí de todos los moles. Pues ya lo había primero adelantado la coordinadora Claudia Sheinbaum, porque sacó una fotografía con Alejandro Encinas, todavía como subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, diciendo, invité a Encinas y se viene al equipo, ¿no? Y entonces lo que quedaba suspendido, o más bien a la expectativa, era la información de qué pasaba con la renuncia de Encinas y quién iba a quedar en su lugar, ¿no? Porque pues hay varias cosas que están ahí andando todavía, entre otras el caso Ayotzinapa. Hoy el presidente lo confirma, esta situación de la renuncia, y también anuncia el nombramiento de Arturo Padilla, el que hasta este momento ha sido procurador fiscal y que ha tenido a su cargo muchos casos importantes. Vamos a ver parte. Arturo Félix Medina, ¿no? Arturo Félix Medina, exactamente. Vamos a ver parte de lo que dijo. Y le agradecemos mucho todo su apoyo. Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales. Y ya también he nombrado al sustituto. Va a ser el maestro, abogado y maestro, Félix Arturo Medina Padilla. Es el actual procurador fiscal. Va a ser el nuevo secretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Todavía. ¿A partir de cuándo se va a Encinas? A partir de hoy. Hoy ya. Él se viene desempeñando como procurador fiscal de la Federación. Es egresado de la UNAM. Es un muy buen servidor público, preparado, honesto. En los últimos 8 meses, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien, con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al Pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada. Nada más para recordar, ¿no? Así es. ¿Quién es que, por cierto, estábamos bien todos, ¿no? Sí. Félix, Arturo, Medina, Padilla, todos Así esos es. nombres incorporan. Sí, exactamente. Y bueno, pues destacar que de alguna manera la reportera de Proceso quería llevar al presidente a decir que con la salida de Encinas, entonces pues iba a quedar a la mitad del río el caso Ayotzinapa, que pues ya no se iba a avanzar. Y lo que dice el presidente es fundamental. Primero, es el propio López Obrador el primer interesado en que se sepa la verdad sobre el caso Ayotzinapa, y él va a seguir empujando a que se conduzcan los trabajos en ese sentido. Ha sido una pieza clave, fundamental. Encinas también ha sido muy eficiente, pero dice López Obrador, no quiere decir que nosotros le demos carpetazo al asunto. Exacto. Sigue vivo, sigue activo este caso, ¿no? Sí, de hecho, reitera que él personalmente está haciéndose cargo, está liderando, digamos, esta investigación, justamente porque se dio cuenta de que había cosas que estaban sucediendo al interior de los equipos que estaban haciendo la investigación. Entonces, creo que esto es muy importante. Lo que hoy vimos fue una radiografía de cuál ha sido, digamos, toda la serie de obstáculos y las implicaciones de diversos actores en que no se camine de manera tersa en este caso para llegar a la verdad y a las responsabilidades correspondientes. Por un lado está el Poder Judicial, que, digamos, esto nos remite otra vez al tema anterior, pero creo que sí vale la pena ver cómo recupera el presidente el tema específico de la liberación de aquellos que están implicados en el caso Ayotzinapa, pero que se adujo en algún momento que habían sido torturados. Se dio por sentado que habían pasado por el protocolo de Estambul, pero eso no fue así. Vamos a ver. Arman, ¿no?, la llamada verdad histórica, se hace responsable, ¿no?, el procurador, los dejan en libertad
porque argumentan que fueron torturados, y sí, algunos fueron torturados, nada más que el procurador libre, el presunto torturador Cerón protegido en Israel, y de manera pues inexplicable liberan a más de 50, algunos que habían participado, y los liberan con el argumento de que fueron torturados. Pues se pensaba de que había una prueba, que le habían hecho pruebas con el protocolo de Estambul. No hubo prueba. Y rápido, ¿cuántos están torturados hasta con prueba del protocolo de Estambul? Llevan años. Y en este caso, que estamos hablando de algo terrible, la desaparición de los jóvenes, pues fue toda una acción concertada, y los jueces para afuera, todos. Pero además, esto de la tortura es utilizado a conveniencia, ¿no? Porque resulta que Tomás Cerón, torturador, está en Israel refugiado, diciendo que es perseguido político. Ahí sí, la pregunta es, ¿le dieron el pitazo? ¿Por qué se fue a Israel? Si tomamos en cuenta lo que ha dicho el presidente, que no querían tocar al procurador, que estaban buscando patear el bote, ganarle tiempo. Ay, no, todavía que no se pida la orden de aprehensión, 90 días más. ¿Para qué? ¿Para que se fugara Murillo Karam? Exacto. Y lo peor es que pues sugiere el presidente que estas alianzas las tendría con el entonces fiscal, ¿no? Ese es el tema. Especial, aquí no hay un asunto nada más del Poder Judicial, sino también de cómo se da un entramado, que es el que hoy refiere el presidente, por ejemplo, con esta situación de la liberación de los supuestos torturados, porque tanto el Poder Judicial no toma cartas en el asunto o los libera, como la propia Fiscalía, que no hace lo que tenía que haber hecho para que esto no sucediera. ¿Cómo es que no corroboró una serie de situaciones? ¿Cómo no es que hizo las diligencias? El presidente se lo pregunta para decir también, pues no es una casualidad, porque además se da concatenado con otros hechos, como que no se quisiera justamente detener a Jesús Murillo Karam. Y fue el presidente el que captó esto, el que vio esto y dijo, se nos está tratando el pacto de silencio de esta administración, ¿no? Hay que proceder, y fue el que habló con el fiscal Alejandro Gertz Manero directamente, y se quedaron prácticamente solos, hubo muchas renuncias. Vamos a escuchar. Problema, la responsabilidad de continuar con la investigación la he asumido, porque me di cuenta de que habían enrarecido todo. Es que nos dimos cuenta, yo me di cuenta, de que habían dejado todo hecho para que no llegáramos a la verdad, y que además ya en el gobierno nuestro, los que estaban a cargo, que les habíamos dado la confianza de hacer la investigación, eran parte también del esquema de protección que se había creado desde el gobierno anterior. Por ejemplo, no habían ordenado, muy extrañamente, el que se consignara al procurador Murillo Karam. Yo, por la confianza que les di a quienes estaban en la investigación, pensaba de que se habían practicado
los protocolos de Estambul. No se hicieron. ¿Cómo es que no se le consulta a la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo es que el juez le dice a la Fiscalía, te doy 10 días para que me pruebes los hechos de tortura? Y pasa el tiempo y no se presenta nada. Y casi a los pocos días, libertad para todos. Como comprenderán, no es casual. ¿Qué era lo que pretendían? Que nunca llegáramos a saber la verdad y señalar al ejército. Justo le iba a preguntar, Sí, incluido ¿para el ejército? qué? Para socavar una institución como el ejército con fines de pérdida de nuestra soberanía. Entonces el ataque al ejército tiene a varios interesados, digamos que a terceros interesados en este asunto. Sí, que ahorita vamos a ir a este tema nada más. A propósito de esto del fiscal especial, le preguntan al presidente, porque esto, como lo refirió, lo que parece es que están descubriendo y apenas están haciendo la reconstrucción de todo eso que pasó. Le preguntan específicamente si va a fincar responsabilidades. Dice que es posible, pero por el momento no hay una, digamos, investigación penal o abierta en contra del ex fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Vamos a ver. ¿Ya está sujeto a investigación? No. Sí, no, es que estamos viendo, o sea, estamos reconstruyendo todo. Pues uno actúa en función de la confianza, siempre. Entonces, pero cuando me presenta Alejandro, entonces me presenta un informe, a ver si no lo tienes por ahí el informe. Dile a Laurita, el primer informe, me presenta el informe y me presenta una lista de los responsables que estaban libres. Y entonces le digo, pues hay que actuar. Le pido al presidente de la Corte, al fiscal general, que actuemos juntos, porque es un asunto de Estado, y que todos ayudemos, porque había este pacto de silencio, pero que no era nada más de los delincuentes o de los que habían participado, sino también de las autoridades. Y lo peor es que ese pacto se trasladó al gobierno nuestro. Esta es la lista. Aquí está. Coronel, ahora general, capitán. Miren, este es el documento que me entregó. Y lo que hicimos fue, a ver, vámonos, todos. Si hay elementos, vámonos. Y esto fue lo que provocó la rebelión. Pues muy claritito, pero lo que también plantea el presidente, que esto es muy importante, es cuál era el objetivo de todo esto finalmente. Por un lado, que no se llegara a la verdad, y por otro lado, sí habla el presidente de una agenda alterna que tiene que ver con socavar la institución del ejército, que por cierto, importante, hoy lo refiere no en abstracto nada más, sino con actores muy específicos detrás de todo esto, entre ellos Estados Unidos. Sí, porque también dice el presidente, los que participaron dentro del caso Ayotzinapa están siendo juzgados o están procesados o ya fueron algunos hasta sentenciados. Entonces, no ha habido, como se quiere sostener desde la narrativa contraria, una oposición del ejército a que se sepa la verdad. Incluso, pues él, en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas,
envió cartas al secretario pidiéndole que no hubiera obstrucción a la justicia. Y dice, y eso no quiere decir que todo el ejército debe estar marcado como institución, porque estamos nosotros buscando la verdad. Y sí sabemos que hay agencias internacionales coludidas con opositores en México que se dan su disfraz, se ponen su disfraz de defensores de derechos humanos, que quieren golpear al ejército para golpear a la administración de López Obrador. Sí, que de pronto una cosa no excluye la otra, ¿no? O sea, tienes esta circunstancia de presión desde afuera que sí atenta contra nuestra soberanía. Y por otro lado, puede ser que se hayan presentado también resistencias adentro del ejército, pero esa disputa y, digamos, ese jaloneo finalmente se dio y la intención, digamos, la voluntad política de que se hiciera justicia ahí, y ahí la prueba, vuelve el presidente, pues es que sí se detuvieron, se consignaron elementos del ejército que son los que han podido acreditarse su participación. Pero una cosa es eso y otra cosa es toda la institución. Vamos a ver. Ya se está castigando a todos, pero cuando se habla del ejército, o sea, se tiene que pensar que fueron algunos elementos y que están sometidos a proceso, que ese fue el error que se cometió, porque en vez de decir estos tuvieron responsabilidad y hay que castigarlos, buscaron ocultar los hechos, cosa que no hemos hecho nosotros. Yo he girado 2 oficios para que los responsables de lo que tú estás planteando, ¿sí?, sean juzgados. Traían consigna de ir sobre el ejército, ¿sí?, así, con un juicio sumario y ocultar los hechos, y que nunca diéramos con lo realmente sucedido. No hay ningún gobierno en el mundo que un caso como este lo haya llevado a tener en la cárcel a un procurador, a altos funcionarios y a 2 generales y a mandos del ejército. Me consta de que el gobierno de Estados Unidos, las agencias, para ser más precisos, en el gobierno de Calderón se permitió un acuerdo para que organizaciones o agencias de Estados Unidos intervinieran en asuntos de México. Y ellos actuaban, eran los que mandaban. Y como quisieron hacer lo mismo con el ejército y no pudieron, entonces de ahí vino una serie de lanzadas en contra del ejército. ¿Y para qué debilitar a las instituciones nuestras? Para poderse meter y ellos mandar. Y muchos que de buena fe se preocupan por la defensa de los derechos humanos, pues no saben de esto. Y hay otros, bueno, que hasta son informantes.